Oh, no te había visto. Ven, pasa a mi cueva. A la verga. Ey, no te había visto, Ey, pero tú tranquilo. El día de hoy te vamos a enseñar sobre las civilizaciones antiguas. Más bien dicho, sobre la civilización mesopotámica. Así que quédate tranquilo, papi, que nosotros te enseñamos. El castillo, la torre, yo soy. Buenos días, mi nombre es David Juárez Reyes y aquí mis compañeros se van a presentar también. Yo, Dominic ¿qué? Pérez. Yo me llamo Carlos Gael Nevares Ríos. Junto con nosotros nos presentaremos junto con Vicente, que está en la cámara. ¿Qué rollo? Vamos a empezar con el trabajo, la exposición que están a punto de ver, que el Vicente se aventó. Quién sabe si lo terminó, pero bueno. Hoy vamos a presentar el tema de Mesopotamia. Vamos a hablar sobre los tipos de riego, la temporalidad. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置，主演钱和乐。 Y entre muchas otras cosas que vamos a ver, porque son un chorro y este dato se las quiso leer todas, pero bueno. Mito fundacional de Mesopotamia, mejor conocido como el Enuma Elish, narra la lucha entre los dioses primordiales, Tiamat, el caos acuático, y Apsu, el caos del agua, de las aguas dulces. Tras la muerte de Apsu a mano de los dioses, su hijo Marduk derrota a Tiamat y la parte de dos que se crea el cielo y la tierra. El mito también explica la creación de la humanidad a partir de la sangre de un dios sacrificado, Kingu, para servir a los dioses. La creación del universo y los dioses, el caos primordial. Al principio solo existía el agua primordial y el caos, representados por las deidades marinas Tiamat y Apsu. La generación de los dioses. De su unión surgieron los primeros dioses, quienes con su ruido molestaban a sus padres. El conflicto. Apsu planeó destruirlo, pero su hijo Ea era Enki, el dios de la sabiduría. Descubrió el plan y logró dormirlo profundamente. La creación de la humanidad. El sacrificio de Kingu. Tras la victoria de los dioses, pidieron a Marduk que creara la humanidad para aliviarles de sus tareas. El origen de la raza humana. Marduk mezcló la sangre de Kingu, el consorte de Tiamat, con arcilla y dio origen a los humanos, a quienes se les otorgó la capacidad de trabajar y servir a los dioses. Mesopotamia es una región histórica ubicada en el Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona coincide en gran parte con el territorio actual de Irak, partes de Siria y Turquía, y fue la cuna de antiguas civilizaciones como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Su ubicación geográfica se encuentra en Asia Occidental, aproximadamente en el norte actual de Irak y el norte de Siria. Límites naturales. Su nombre de origen griego significa entre ríos, refiriéndose a los ríos Tigris y Éufrates. Importancia histórica. Fue el asiento de algunas de las primeras civilizaciones y el desarrollo de la agricultura, la escritura cuneiforme, la rueda y sistemas de riego avanzados. La temporalidad de Mesopotamia abarcó desde el 10.000 a.C. hasta los primeros acontecimientos neolíticos, hasta su fin con la conquista del siglo VI. Su historia se divide en varios periodos clave, como el periodo de Uruk, del 4000 al 2900 a.C., y el surgimiento de las primeras ciudades-estados, seguidos por el auge los imperios como el Akkadi del 2350 a.C. y el babilónico del 1800 a.C. Periodos cronológicos. Orígenes del 10.000 al 5.000 a.C.
Desarrollo del Neolítico con los acontecimientos como Jarmo y el inicio de la agricultura, separado a partir del año 6000. El periodo de Obeit del 5000 al 4000 a.C. Desarrolla agricultura y arte mesopotámica. En el sur de Mesopotamia comenzó a construir asentamientos que requerían irrigación. El periodo de Uruk del 4000 al 2900 surgieron las primeras ciudades, estados sumergidas como Uruk, y la invención de las escrituras conforme alrededor del año 3200 a.C. El periódico dinástico arábico del 2900 al 2350 a.C., las ciudades-estados sumergidas se consolidaron, pero también se producen conflictos por la tierra que llevan al surgimiento de los jefes militares. Imperio Acadio, del año 2350 a.C., Sargón de Akkad crea el primer gran imperio de la historia a la conquista de las ciudades de Baja Mesopotamia. El imperio babilónico es el imperio de 1800. Babilonia alcanzó su máximo esplendor bajo el rey de Amurbi, famoso por su código de leyes. El imperio asirio de 1300 a.C. Los asirios funcionaban un gran imperio con su capacidad en Nínive, que es el imperio asirio y dominio del persa. Tras la decadencia del imperio asirio, los persas conquistaron Mesopotamia en el siglo VI a.C., marcando el fin de Austopia y el inicio de la nueva etapa imperial. La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas que no pararán. La ciudad de Mesopotamia era jerárquica, con una élite encabezada por el rey y los sacerdotes, seguida por los nobles y altos funcionarios. La clase media incluía a escribas, comerciantes y artesanos, mientras que la mayoría de la población estaba formada por campesinos, soldados y pastores. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, que a menudo eran prisioneros de guerra, deudores o delincuentes. Clases sociales. Rey, la máxima autoridad, considerado intermediario entre los dioses y el pueblo. Sacerdotes y nobles. Ocupaban posiciones de poder y controlaban la religión y la política. Los sacerdotes, en particular, supervisaban las cosechas, los impuestos y los templos. Escribas y funcionarios. Se encargaban de la administración, la escritura y la contabilidad, lo que les daba una posición influyente. Comerciantes. Formaban una importante clase social, especialmente a medida que crecían las ciudades o el estado. Artesanos. Trabajaban en diversos oficios como tejedor y orfebres. Comerciantes. Formaban una parte importante de la clase social, especialmente a medida que crecían las ciudades o el estado. Artesanos. Trabajaban en diversos oficios como tejedores, carpinteros y orfebres, vendiendo sus productos en mercados. Campesinos, soldados y pastores. Construían la mayoría de la población. Los campesinos eran la columna vertebral de la economía, trabajando la tierra y pagando tributos. Esclavos. Eran la clase social más baja, a menudo prisioneros de guerra o personas que caían en la esclavitud por deudas. Otra ciudad importante es Kish, una de las ciudades más antiguas que compitió con Uruk por la supremacía política. Lagash, otra importante ciudad, estaba Sumeria, conocida por su templo del sol, Esipar, considerada por algunos como la primera ciudad fundada por los dioses. Atra, una importante ciudad fortaleza del norte de Mesopotamia. Palmira, una importante ciudad convertida en lo que hoy es Siria. Que como se menea,
escritura de Mesopotamia se llama cuneiforme y fue desarrollada por los sumerios entre el 3500 y el 3000 a.C. Su nombre proviene del latín cuneus, que significa cuña debido a las marcas en la forma de cuña que se hacían en tablillas de arcilla blanda con un estilete de caña. Este sistema evolucionó de pictogramas a signos más estilizados y se utilizó para registrar transacciones económicas, leyes, mitos y epopeyas hasta el año 100 a.C. aproximadamente. Características principales. La evolución de esta escritura comenzó como pictogramas, o sea, dibujos de objetos, y evolucionó hacia un sistema de signos con valor fonético y de sílabas. Soportes. Se escribía principalmente en tablillas de arcilla que podían ser cocidas al sol o en hornos para su durabilidad. Instrumento de escritura. Se usaba un estilete de caña cortado en forma de cuña que se presionaba sobre la arcilla. Uso. Inicialmente se utilizó para la administración de los templos y el comercio, pero luego se extendió a otros ámbitos como la literatura, la religión y la ciencia. Idiomas. Aunque este sistema de escritura no era un idioma en sí mismo, se utilizó para escribir varios idiomas mesopotámicos, siendo el sumerio y el acadio los más notables. Difusión. La escritura cuneiforme se difundió por toda la región y fue adoptada por otras civilizaciones, como los acadios, babilonios, asirios e hititas. 1, 2, 3. Las innovaciones y técnicas arquitectónicas de la antigua Mesopotamia, como el uso del ladrillo de la... Las innovaciones y técnicas arquitectónicas de la antigua Mesopotamia, como el uso del ladrillo de barro cocido y el desarrollo del arco y la bóveda, continúan influyendo en la construcción moderna. Materiales y técnicas de construcción. Ladrillo de adobe y cocido. La escasez de piedra en la región los llevó a los mesopotámicos a dominar la producción masiva de ladrillos de barro. Esta técnica se sigue utilizando en la actualidad, especialmente en áreas de clima cálido y seco, donde el adobe proporciona un excelente aislamiento térmico. Arcos y bóvedas. Los mesopotámicos fueron los primeros en utilizar el arco y la bóveda para crear cubiertas y soportar grandes pesos en sus construcciones, como palacios y puertas fortificadas. Estos elementos estructurales son fundamentales en la arquitectura moderna y se ven puentes, catedrales y otros edificios que ocupan grandes vanos. Recubrimientos vidriados. Utilizaban cerámicas y ladrillos vidriados para decorar y proteger las superficies de sus edificios. El uso de azulejos y mosaicos sigue siendo común hoy en día para embellecer y proteger muros y suelos. Tipologías y organización urbana. Patio interior. Los palacios mesopotámicos estaban diseñados con múltiples patios interiores que proporcionaban ventilación e iluminación a las estancias que los rodeaban. Este diseño de patio central se puede encontrar en muchas culturas y tipos de construcción, desde casas tradicionales hasta complejos de apartamentos modernos. Murallas y fortificaciones. La necesidad de proteger las ciudades de las invasiones los llevó a la construcción de imponentes murallas defensivas de ladrillo. La planificación urbana mesopotámica, con ciudades organizadas y defendidas, sentó la base a la ingeniería civil y militar. Plataformas elevadas. Las edificaciones importantes como los zigurats y palacios se construían sobre las plataformas para protegerlas de las inundaciones y la humedad. Este concepto de elevar la estructura del suelo se sigue aplicando para proteger edificios en zonas propensas a inundaciones. Influencia conceptual y estética. La ciudad planificada. Los mesopotámicos fueron pioneros en la planificación urbana con calles organizadas y cuadriculadas. Este concepto de ciudad planificada es la base de la mayoría de las urbanizaciones modernas. La forma de los zigurats. Aunque la función religiosa de los zigurats ha desaparecido, su forma escalonada ha inspirado a la arquitectura moderna. La idea de una estructura que se estrecha hacia la cima puede verse en rascacielos y edificios de diseño contemporáneo como la Torre Pirámide de San Francisco.
II. El gobierno de Mesopotamia era una monarquía teocrática, jerárquica, con el rey como máxima autoridad política y religiosa, considerado el intermedio entre los dioses y el pueblo. El poder se concentraba en la figura del rey, quien gobernaba sobre la sociedad, que estaba dividida en clases sociales y dirigida por una burocracia de nobles, sacerdotes y escribas. Estructura del gobierno. El rey era el líder supremo, concentrando el poder militar, religioso y judicial. Se creía que su poder provenía de los dioses y su función era interpretar y ejecutar la voluntad divina en la tierra. Sacerdotes tenían un rol crucial. El sumo sacerdote tenía poder político y religioso. Controlaba los templos como los zigurats, que servían como templos centros de comercio y gestionaban los asuntos de la ciudad. Escribas ocupaban un puesto importante dentro de la burocracia. Sabían leer, escribir y contar, lo que les permitía llevar los registros de las transacciones, los impuestos y los eventos importantes. Organización social y económica. Jerarquía. La sociedad estaba fuertemente estratificada. En la cima estaban el rey, la nobleza y los sacerdotes, junto a los escribas. Debajo de ellos se encontraban los campesinos, artesanos y soldados, y en la base estaban los esclavos. Ciudades-estado. Inicialmente Mesopotamia se organizaba en ciudades-estado independientes. Con el tiempo estas se fusionaron en reinos más grandes para darle paso a los imperios. Impuestos. Los campesinos, que formaban la mayor parte de la población, debían pagar impuestos generalmente en forma de diezmos, o sea, una décima parte de su cosecha a los privilegiados. Modelo de gobierno. Teocracia. La religión y el gobierno estaban profundamente entrelazados. Los reyes y sacerdotes gobernaban basándose en las creencias de que los dioses eran los verdaderos dueños de las tierras y que los humanos debían cumplir con sus deseos. Estado centralizado. Los mesopotámicos desarrollaron el concepto de estado centralizado y monarquías hereditarias, donde el poder se transmitía de generación en generación dentro de la misma familia real. La religión de Mesopotamia era politeísta, con un gran número de dioses antropomórficos. Los dioses mesopotámicos como Anu, o sea cielo, Enil, viento, y Ea, que significa agua. A menudo se organizaban en tríadas y estaban asociados con aspectos de la naturaleza, la vida cotidiana y la sociedad. Con el tiempo, los dioses de las diferentes ciudades se integraron en un panteón mesopotámico más amplio y de deidades como Marduk, o sea Babilonia, o Ishtar, amor, guerra y fertilidad, adquirieron mayor relevancia. Dioses principales. Anu, dios del cielo, considerado la deidad más elevada. Enlil, dios del aire, el viento y las tormentas. Ea o Enik, dios de las aguas dulces y la sabiduría o la magia. Ishtar o Inanna, diosa del amor y la fertilidad y la guerra, también asociada con Venus. Shamash, dios del sol y la justicia. Sin, dios de la luna, y Marduk, dios supremo de Babilonia. A quien se le atribuyó la creación del mundo. Ashur, dios nacional de los asirios. Ereshkigal, diosa del inframundo. Características de la religión mesopotámica. Politeísmo, la adoración de una gran cantidad de dioses y diosas. Antropomorfismo, los dioses tenían características y comportamientos similares a los humanos. Jerarquía, el panteón estaba organizado de forma jerárquica, con dioses principales y menores. Triadas,
Los dioses a menudo se agrupaban en triadas como la inicial de Anu, Enil y Ea. Posteriormente la de Sin, Samash e Ishtar. Asociación con la naturaleza. Cada dios estaba asociado con un aspecto de la naturaleza, como el clima, el sol, la luna o el agua. Influencia social. La organización de los dioses reflejaba la estructura social, con un rey, una familia real, funcionarios y ayudantes divinos. Prácticas. Incluían sacrificios, ofrendas en templos, oraciones, música, himnos y procesiones. También se practicaba la magia, la hechicería y la adivinación, como la interpretación de sueños o el análisis del hígado de los animales. El mito fundacional de Mesopotamia conocido como el... espérate, fue muy rápido eso. El mito fundacional de Mesopotamia conocido con el Enuma Elish narra la lucha entre los dioses primordiales Tiamat, el caos acuático, y Apsu, el caos de las aguas dulces. Tras la muerte de Apsu, a manos de los dioses, su hijo Marduk derrota a Tiamat y la parte en dos para crear el cielo y la tierra. El mito también explica que la creación de la humanidad a partir de la sangre de un dios sacrificado, o sea, Kingu, para servir a los dioses. La creación del universo y los dioses. El caos primordial. Al principio solo existían el agua primordial y el caos, representados por las deidades marinas Tiamat y Apsu. La generación de los dioses. De su unión surgieron los primeros dioses, quienes con su ruido molestaban a sus padres. El conflicto. Apsu planeó destruirlos para que su hijo Ea, o sea, Enki, el dios de la sabiduría, descubrió el plan y logró dormirlo profundamente. La victoria de Marduk. Derrotó a Tiamat, la partió por la mitad y utilizó una parte para crear los cielos y la otra para crear la tierra. La sangre de Tiamat formó los ríos, lagos y mares, mientras su hígado fue utilizado para crear la luna. La creación de la humanidad. El sacrificio de Kingu. Tras la victoria, los dioses pidieron a Marduk que creara a la humanidad para aliviarles de sus tareas. El origen de la raza humana. Marduk mezcló la sangre de Kingu, el consorte de Tiamat, con arcilla y dio el origen a los humanos, a quienes les otorgó la capacidad de trabajar y servir a los dioses. Hey, ¿cómo estás, Te ves bien. Oye, solo te quería pedir que le dieras like al video y que me siguieras en mi Instagram, TikTok, Twitch, por favor. Hey, come on, man. Hey, dale like, por favor. Ándale, un besito. Ándale, solo uno. No, ok. Pero dale like, si te gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Gustó, va? Si me gusta que te guste. Hey, cuídate. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.